¿Cómo están, iglesia? Bendecidos. Ahora sí cerramos las carpas, ya no hay aire, todo está bien, todo tranquilo, pero tenemos un clima hermoso. Dios los bendiga a todos, bienvenidos. Si me acompañan a abrir sus Biblias al capítulo 24, versículo 44 al 49, y ahí vamos a estar leyendo. Si me acompañan a orar. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí juntos, de estar aquí congregados, Padre. Pedimos, Señor, en esta tarde que a través, Señor, de tu palabra nos hables a cada uno individualmente de una manera clara, de una manera precisa a nuestra vida, Señor, y que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor, en esta tarde. Pedimos que tú llenes, Señor, a tu iglesia, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos seguir caminando, Señor, para seguir forjando, Señor, un camino, Señor, agradable a ti, Padre. Te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Se recuerdan los últimos dos mensajes que hemos estado? La primera semana, ya fueron 2 semanas, estas sí se las voy a recordar. Comprometidos apasionadamente con Jesús. ¿Se recuerdan el de la semana pasada? Muchos yo creo ya lo escribieron para decir, ahora sí. Sí, va a ser Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49. ¿Cuál era, Mayra? Gobernados por la autoridad de la palabra de Dios. Y esta semana vamos a estar hablando uno de estos temas que me encantan, me fascinan, pero el título es Sensible y sometido al Espíritu Santo. Y en todo esto, en lo que estamos nosotros sensibles, habla de muchas cosas, el tener la sensibilidad para escuchar esta parte y de que podamos estar sometidos a lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos el día de hoy como iglesia. Pero miremos, si están allí en sus Biblias, en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49, el día de hoy va a haber muchas citas bíblicas y voy a ir un poquito rapidito con todo esto por cuestiones de tiempo y lo están poniendo ahí arriba. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Luego miramos, Jesús les dice a los discípulos, mientras él caminaba con ellos en Juan capítulo 14, versículo 15 al 17, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con nosotros y estará en vosotros. Y esta era la promesa del Espíritu Santo, dándosela a los discípulos. El poder de lo alto que se refiere Jesús es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, lo que conocemos hoy en día, es
el ayudante. En el griego es la palabra paracletos, que Dios le dará a su pueblo para que tenga el poder de hacer las cosas que Él nos ha llamado a hacer. Eso es la parte básica de lo que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, como creyentes, como discípulos de Cristo. Cuando la mayoría de las personas escuchan sobre el papel del Espíritu Santo, muchas personas luchan por comprender quién es realmente esta tercera persona de la Trinidad. Y muchas veces tenemos esa parte, ¿cómo se podría decir? La duda de qué es exactamente lo que es el Espíritu Santo. Yo les voy a hablar un poquito sobre mi vida y experiencia sobre lo que tiene que ver el Espíritu Santo. Al crecer yo en una iglesia católica, tal vez muchos de ustedes aquí están en recuperación católica, y realmente yo no estuve muy expuesto a lo que era el Espíritu Santo, porque a mí me confirmaron de pequeño. Dentro de la iglesia católica se hacen las confirmaciones, y en ese entonces, no les voy a decir en el año que cambió porque no van a saber mi edad, pero en ese entonces todavía se hacían esas confirmaciones a los pequeños, a los niños. El niño no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando, pero aún así es algo que se hacía dentro de la iglesia católica para cumplir los 7 sacramentos que hay dentro de la iglesia católica, que es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Y de estos 7 sacramentos, yo estaba por cumplirlos todos porque fui a una escuela católica también. Y estaba, pues sabía, nunca quise ser monaguillo, no le dije, no, eso no, pero sí estábamos envueltos en la iglesia católica bastantes. Pero al leer las escrituras, no era así. Me encontré con varios conflictos en mi propia vida y muchas preguntas más. Esa es la realidad. Y la mera verdad, aquí no estoy ahorita para hablarles mal de alguien, jamás, pero sí es hablarles a ustedes individualmente de que quién es el Espíritu Santo en nosotros, no como una religión, pero como una relación personal con Cristo Jesús. El Espíritu Santo, para muchos de nosotros, como les dije, que no vamos ya a la iglesia católica, se llamaba Espíritu Santo, y en cierta manera evocaba un sentimiento de misterio, y en lo mejor de los casos, y en lo más inquietud, era algo superstición, que era en lo peor de todo, de que escuchábamos del Espíritu Santo y dicen, para mí, cada quien tuvo su vida personal, fue algo diferente, pero cuando era niño, muy niño, chiquito, todavía hace como 10 años atrás, también asistía a una iglesia que era espiritualista, y no era por opción mía, sino a mí me llevaban, y se vestían de blanco para estar en este lugar. Algo que no podía evitar era pensar que cuando se hablaba del Espíritu Santo era como un fantasma, porque en realidad miraba a toda la gente vestida de blanco, y algo que en mi pensamiento siempre era algo que me iba a asustar. Cuando estaba niño, yo crecí así, decía yo, ay, se nos va a aparecer. Y como nos decían también, en la ignorancia a veces de lo que vamos creciendo, nos dicen, Dios castiga. Y entonces, pues yo de niño me acordaba y decía yo, uy, va a venir ese espíritu como un fantasma y me va a castigar. Y eso es, en las ideas que nosotros como seres humanos nos vamos haciendo, nos vamos creando estas ideas en nuestra cabeza. Y entonces no entendemos en verdad quién es el Espíritu Santo hasta que no empezamos a leer la palabra de Dios. Y es por eso que vamos en ese orden de conocer a Jesucristo primero y luego enamorarnos y ser gobernados por la palabra de Dios, y a hoy día que vamos a estar hablando sobre esta área bien específica. Pero en sí, como les digo, mi niñez fue divertida. De eso yo no les puedo negar, porque aunque jugábamos y no nos enseñaron de una manera bien correcta lo que era el Espíritu Santo, en cierta manera había ese morbo de qué era el Espíritu Santo. Cuando me empecé a ser
cuando yo me empecé a enamorar y empecé a buscar mi fe, me encontré con uno en uno de todos estos lugares y era en una iglesia pentecostal. Y no sé si hay algunos de aquí que han ido a una iglesia pentecostal. Y después de esto nos invitaron a una campaña. Mi esposa y yo venimos al Señor ya de adultos, y en lo que venimos en nuestro caminar, en nuestra frescura de haber recibido al Señor, todo lo que nos invitaban de hacer, lo íbamos y lo hacíamos. Y nos invitaban a un lugar y íbamos y a estos lugares, y uno de ellos fue una campaña de sanación. Y si no sabes esto, esta es una iglesia de esas donde el pastor tocaba las frentes de las personas y les tocaba y se caían y hacían cosas de ese tipo. En ocasiones había un desorden dentro de lo que era la iglesia. Y como les dije desde el principio, esto no es por hablar mal de nadie, pero esto es muchas de las veces lo que nos vamos creando dentro de nuestra cabeza a algo que miramos que el hombre está haciendo. Y muchas de las veces nos olvidamos de lo que es esto, la palabra de Dios, de cómo lo indica la palabra de Dios, de quién es la persona del Espíritu Santo. Y en esto tuve muchas experiencias interesantes en esa campaña y pude ver el lado, puedo decirlo yo con tristeza, podemos decir el lado oscuro de cómo las personas pueden tratar de manipular el Espíritu Santo o tratar de fabricar efectos especiales, podríamos decir, porque es algo triste lo que sucede dentro de la iglesia, y dentro de las iglesias hispanas hay mucho de esto. Y dentro de la iglesia hispana tendemos a ser emocionales, y hay muchos hombres que se aprovechan de esta situación. Y de esto me di cuenta hasta que después de empezar a leer la palabra de Dios, dije yo, esto en realidad no es así. Esto no es así. Y siempre yo en lo personal, yo siempre tengo preguntas. Otros me dicen, ¿qué preguntón eres? Otros me dicen, tú ve y calla. Pero no, iglesia, yo les animo de que ustedes siempre tengan ese hambre de preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre nos va a dar las razones por qué. De poder buscar su voluntad para poder recibir estas preguntas, para poder recibir respuestas a estas preguntas. Muchas de las veces cuando hacemos estas preguntas sobre cómo se hacen esas cosas en estas iglesias súper pentecostales, y lo único que muchas de las veces como respuesta, yo he recibido respuestas como Dios, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, Él ha hecho, y simplemente como para quitarse de encima la pregunta que se está haciendo. Y no es así. Dios en cada uno de nosotros nos ha dado esa incomodidad para siempre preguntar, porque Dios quiere responder todas estas respuestas. Todas estas preguntas. A través de su palabra recibimos todas las respuestas. O me dijeron que Dios obra de formas misteriosas, que yo también en ocasiones he utilizado estas palabras, de que digo yo, wow, el Señor obra de una manera misteriosa, pero en realidad es un Dios que obra de una manera sobrenatural, en una manera muy natural para nosotros. Pero nosotros como seres humanos siempre tenemos eso de las cosas misteriosas. Y hay personas que aún las clasifican o las califican como esa persona, ese hermano es algo misterioso. Pero eso es lo que vamos haciendo nosotros en nuestra mente. Muchos en la iglesia moderna el día de hoy nunca han experimentado la plenitud del Espíritu Santo y por lo tanto se pierden uno de los aspectos más críticos de seguir y ceder a la voz de Dios. Y esto ha estado sucediendo por ya bastante tiempo. Y yo les puedo decir, yo he ido a varios lugares fuera de Estados Unidos a compartir el evangelio en misiones, y lo que sí me he dado cuenta de que las personas en otros países fuera de Estados Unidos el Espíritu Santo está obrando. No estoy diciendo que aquí no está obrando, pero en otros lugares la gente está viviendo bajo la voluntad del Señor y guiados por el poder de su Espíritu Santo.
Cosas que suceden que uno se queda así con la boca abierta, así como, "Ah, wow". Y en sí, yo en lo personal me he regresado diciendo, ¿por qué no sucede esto allá? Y es increíble, increíble lo que es. Pero ¿por qué no sucede allá? Aquí, bueno, hablando de allá para acá, aquí, ¿por qué no sucede? Porque muchas de las veces nos encontramos en esta burbuja donde tenemos todos nuestros derechos y dentro de nuestros derechos no queremos someternos a algo más que es el Espíritu Santo. Lo que he oído decir de esta lo he oído decir de esta manera, el mensaje más importante para el incrédulo es Jesús. Y el mensaje más importante para el discípulo es el Espíritu Santo. Hermanos, si quieren ser discípulos de Jesucristo, tienen que pedir por el poder del Espíritu Santo. Cuando estudias la vida de Jesús, descubres que su ministerio no comenzó hasta que regresó del desierto con el poder del Espíritu Santo. Aún Jesucristo no comenzó su ministerio, sino hasta que fue lleno del poder del Espíritu Santo. Todo lo que hizo en su ministerio fue bajo la unción del Espíritu Santo y dejó saber a todos los que quisieran escuchar que podían hacer las mismas obras si aprendían a cooperar con este mismo Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que Jesús tenía es el mismo Espíritu Santo que vive y reside el día de hoy en nuestros corazones si así lo deseamos. Es el mismo Espíritu Santo. Y recuerdo que como un creyente yo relativamente nuevo veía a alguien que estaba lleno del Espíritu Santo hacer algunas cosas raras que no se alineaban con las Escrituras. Y yo sé que cada uno de ustedes tal vez lo han mirado. En donde vamos caminando en nuestra fe, vamos mirando y hay personas que utilizan el nombre del Espíritu Santo, el nombre del Señor para hacer cosas que en realidad no son cosas de Dios. Pero si estás tú en tu palabra, te das cuenta y dices, eso está medio raro. Eso no puede ser del Espíritu de Dios. En la misma campaña de sanidad con la que les estaba hablando, mucha gente en este lugar simplemente comenzó a hablar en lenguas. Era bastante gente y gente temblando en el suelo. Había sanación, era lo que se habló desde arriba. Era un campamento de milagros, así como lo llamó el pastor que estaba hablando, y un enfoque tanto en lo sobrenatural, de que la gente empezó a hablar y decir que recibieron cosas, dientes de oro y que había lluvia de oro. Y ese día, cuando nos venimos de este lugar, yo me quedé así como, esto está medio extraño, pero ¿por qué suceden estas cosas? Nos olvidamos dentro de todo esto, en lo que miramos y escuchamos y nos dejamos llevar por la emoción de todo lo que está sucediendo en alrededor. Si no estamos nosotros fundamentados en la palabra de Dios, siempre vamos a irnos a esa emoción de decir, wow, yo miro eso, o está sucediendo esto o lo otro. Y algo que hace muchos años atrás, una de estas cosas, estas campañas eran bien famosas en los 90s y principios de los años 2000. Y dentro de esto, una de las preguntas que se hacía es, mi Dios es todopoderoso, ¿por qué me va a dar unos dientes de oro cuando me puede hacer unos naturales de la misma manera? Y esa es la realidad. ¿Por qué me va a dar unos de oro cuando me puede dar unos naturales? Ese es mi Dios. Y eso es lo que nos cambia de cómo miramos nosotros, cómo es nuestra perspectiva cuando tenemos la palabra de Dios, cuando entendemos la palabra de Dios, cuando sabemos de que lo que está aquí no es mentira, cuando lo que tenemos aquí es la verdad. Para mí fue una experiencia de lo más normal. Yo no sentí nada, solo quería servir cuando yo recibí el Espíritu Santo. El día que a mí me ofrecieron y me dijeron, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Yo dije, heme aquí. Estábamos en un lugar bien pequeño, era esta iglesia español donde recién empezó, era
lo que se llamaba una wedding chapel que estaba en Vista Way. Si la ubican, estaba antes ahí. Es donde está San Diego County Credit Union y está el Boomers. Allá había una wedding chapel. Y ahí en ese lugar fue donde esta iglesia comenzó. Hace unos cuantos años atrás, como poquitos años, no les voy a decir cuántos, pero ahí fue donde empezó. Y me recuerdo ese pastor ese día nos invitó a que recibir el Espíritu Santo. Y yo dije, yo era nuevo y yo dije, ok, y oraron por mí. Yo con todo mi fe, todo mi corazón, yo dije, yo recibo el Espíritu Santo. Pero algo sí que les puedo decir inmediatamente que cambió en mí, sobrenatural les puedo decir, sin haber sentido nada así de, ay, sentí bien bonito, calientito en mi pecho, nada de eso, no sentí absolutamente nada. Pero sí dejé de decir majaderías, porque yo era bien majadero. Decía muchas malas palabras, y yo no me di cuenta de esto hasta que alguien un día me dijo, oh, te cambió. Eso nunca en mi mente estaba, y ya no decía malas palabras. Pero no fue algo porque yo me esforcé, pero ese fue el primer acto que Dios hizo en mi vida, que yo digo, wow. El otro fue el deseo de servir. Dios me dio el don de servicio, de decir, yo quiero servir a mi Dios, no importa qué. Y eso era, yo quiero servirlo, y eso fue, y así empecé. Y dentro de todo esto, en la palabra de Dios no vamos a mirar cosas extremas. La palabra de Dios polariza muchas cosas, pero hay cosas que no están en la palabra de Dios. Algo que sí nos dice es de que vamos a ser llenos del Espíritu Santo, como promesa que lo leímos al principio. La semana pasada hablamos sobre la importancia de ser gobernados por la autoridad de la palabra de Dios, porque habrá señales y prodigios. El enemigo intentará siempre engañarnos con el Espíritu Santo falso, por lo que debemos estar siempre como iglesia individualmente en guardia. En Hechos capítulo 19, versículo 1 al 10 nos dice esto: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Ok? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, que era, en este caso eran los cristianos que estaban ahí, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra de Dios. Imagínense, todos los que estaban en Asia, ok, no dijo algunos, dice la palabra aquí, dice todos. Imagínense que podríamos decir aquí, ahora sí, hermanos, hemos compartido el Evangelio de Jesucristo a toda la ciudad de Oceanside. Imagínense esta parte. Todos. Algunos de ustedes fueron bautizados en arrepentimiento. Es cuando vamos abajo del agua y salimos del agua y lo hacemos como un paso de obediencia a la gente que está a nuestro alrededor, diciendo, yo muero a mis pecados y soy resucitado como una nueva criatura en Cristo.
pero algunos de ustedes aún no han sido bautizados por el poder del Espíritu Santo, y en eso vamos a hablar un poquito más en un ratito. Muchos de ustedes aquí ya se han bautizado en agua en arrepentimiento, diciéndole al mundo que al sumergirse mueren, como ya les dije. La Biblia nos dice que hay muchos roles que el Espíritu Santo juega en nuestras vidas cuando aprendemos a cooperar con Él. Pero tal vez ninguno sea más importante que el hecho de que Él es la voz de Dios, que nos guía en esta vida a medida que avanzamos a estar en comunión en nuestra relación con Él. Ese es lo principal, lo primero que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Una de las diferencias más importantes entre un asistente, alguien que acude a la iglesia, y un discípulo es cómo el discípulo escucha a Dios y aprende a seguir su voz mientras le dirige sus vidas, en contrario al que nada más viene a escuchar. Jesús estaba introduciendo un concepto aquí nuevo de Dios en el que el hombre podía acercarse personalmente con Él. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. No necesitamos nada, absolutamente nada, más que llamar y clamar a nuestro Dios. Directamente, no hay intermediarios. Solamente podemos hablar con Él. 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año, al menos que sea bisiesto. Pero dentro de todo esto estamos al alcance de nuestro Dios para decir: Señor, aquí estoy, heme aquí. Una relación en la que podrías hablar con Dios y realmente escucharlo y responder a lo que pidieras. Una relación con Dios donde Dios puede dirigir tu vida sin que un sacerdote se interponga entre tú y Dios. Una relación en que Dios comenzaría a vivir en ti y que opere su plan a través de ti, dándote poder para su servicio. Todo lo que leemos aquí en la Biblia que involucra lo sobrenatural y los milagros involucra el Espíritu Santo. No hay ninguna otra cosa. Aquí no hay nada escondido. Aquí no hay nada que no ha sido revelado. La palabra de Dios ha sido revelada completamente para su iglesia. No hay nada oculto. Jamás jamás escuchemos a alguien que nos diga: hay una nueva revelación, hermanos. El Señor me acaba de mostrar algo. Jamás. La palabra de Dios ha sido revelada para cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y por eso podemos decir: gloria a Dios. Cómo conoces al Espíritu Santo y cómo cooperas con Él en la tierra determinará todo sobre tu vida con Dios. Algunas cosas importantes que debes saber sobre el Espíritu Santo. Número 1. El ministerio de Jesús no comenzó hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Y lo miramos en Lucas capítulo 4, versículo 1, dijo: Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Y con quién se encontró ahí? Con el chamuco, con Satanás. ¿Ok? Pero ya iba lleno del Espíritu Santo. Así es que si no tienes el Espíritu Santo, cuidado. En Lucas capítulo 4, versículo 18, unos versículos, 17 versículos adelante, dice: el Espíritu del Señor está, ¿quién? Sobre mí, dice Jesús, dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso es el trabajo del Espíritu Santo hoy en día, todavía a través de ustedes, hermanos, a través de nosotros como iglesia. Ese es su trabajo. Es algo profetizado por el profeta Isaías. Lo mismo ocurre con nosotros, iglesia. Si queremos ser usados para su reino, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Si para Jesús era importante ser llenado de su Espíritu, cuánto más nosotros necesitamos ser
llenos de su Espíritu Santo. Punto número 2, tu relación con Dios se construye y depende de tu relación con la persona del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué cosas nos va a enseñar? Todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ok? Nos enseña todo y todo lo que dijo Jesús también. ¿Ok? No hay nada oculto, no hay cosas aquí extrañas ni secretas. Punto número 3 dice, para que podamos comprender cómo operar en el poder sobrenatural de Dios, debemos de ser bautizados en el Espíritu. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5 dice, y estando juntos, así como estamos ahorita, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1, versículo 8, unos versículos más adelante dice, pero recibiréis poder, ¿ok? Pero recibiréis poder, dunamis, la palabra en el griego es dunamis, poder, dinamita, de donde agarramos la palabra dinamita, ese poder explosivo que nos llena en nuestra vida y que podemos ir y hablar, y donde quiera que vayamos y hablemos con ese poder, va a causar efecto a nuestra circunferencia y a lo más allá de lo que está sucediendo, de lo que está a nuestro alrededor. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, en ese orden, a veces queremos ser misioneros sin poder ser misioneros en nuestra propia vecindad. Punto número 4, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, entras en una vida con Dios completamente diferente. Y esto, como les dije al principio, eso fue lo que para mí cambió todo de cómo yo mirar las cosas. La semana pasada hablamos sobre este lente de cómo vemos el mundo a través de la palabra. Y dentro de todo esto de cómo vemos al mundo, muchas de las veces se nos olvida de que nosotros tenemos que pedirle a Dios de que nos dé esa sensibilidad para poder hablarle al mundo, para poderles hablar de esta palabra, para poderles hablar de lo bueno y de lo bondadoso que es nuestro Dios. La palabra, cuando eres bautizado en el poder del Espíritu Santo, ves el mundo completamente de una manera diferente. Empiezas a ver a la gente de la forma que Jesús la miraría. Y si no nos está sucediendo esto, hay algo extraño en nuestra vida, algo muy extraño en nuestra vida. Te lamentas por las cosas que rompen el corazón de Dios. Escuchamos a veces el mundo, la política y las cosas que están sucediendo, que están votando por el aborto. Hermanos, no se trata de partidos políticos, se trata de la vida. Se trata de hacer justicia, se trata de compartir de Jesucristo. Te enojas por las cosas que enojan y que molestan a Dios. El pecado en nuestras vidas. A mí me molesta en lo mismo pecaminoso que soy yo. Digo, Señor, quiero dejar de pecar y seguir viviendo una vida de arrepentimiento. Y miras al pecador de una manera con gracia, con misericordia, y lo animas a caminar a tu lado y decir, ok, vamos a seguir adelante, vamos a echarle ganas. Empiezas a filtrar todo a través de sus ojos de Jesús y de su palabra. Y eso es lo que hace lo diferente, el Espíritu Santo en nuestra vida. Las cosas no solo se vuelven más claras, sino que comenzarás a ser alguien lleno y que está rebosando tu copa
lleno del Espíritu Santo. Todo en nuestra vida cambia. Las cosas que Dios comenzará a hacer en cada uno de nosotros y luego a través de cada uno de nosotros podemos decir que nos asombrarán, porque Dios las sigue haciendo. Cada día Dios está haciendo algo nuevo en nuestras vidas y cada día es para asombrarnos. Para mí en lo personal, yo miro un clima así y digo yo, wow, Señor, eres tan hermoso, tan bello, lo que tenemos. En las mañanas, el salir, en el momento que miramos el sol salir, digo yo, wow. Y esas fotografías que Dios nos da cada día nos las da. En Juan capítulo 14, versículo 12 dice, de cierto os digo, mucha atención, quiero que pongan aquí, así dice Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Escuchen estas palabras bien exactamente, ¿ok? Se las voy a repetir. De cierto os digo, Jesús hablando estas palabras, el que en mí cree. ¿Quién de aquí cree en Jesús? Ok. Las obras que yo hago, Él las hará también. Las obras que Jesús hace, cada uno de ustedes aquí está para hacerlas. Y Jesús de sus propios labios, de su propia boca, dice esto. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Imagínense, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros aquí podemos hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. ¿Lo pueden entender esta parte? Yo en mi cabeza, para mí entender estas palabras se me hace un poquito difícil porque tengo una mente finita. Pero esta es la promesa de Dios, la promesa del Espíritu Santo en su iglesia de que vamos a hacer cosas mayores. Y esto es lo hermoso de nuestro Dios. Así que veamos cómo ser sensible y sometido al Espíritu Santo. 3 áreas importantes que nos muestran por qué necesitamos ser sensibles y sometidos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios en nuestras vidas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Crees que estás operando con la perfecta voluntad de Dios? No me tienen que responder, pero háganse esta pregunta. ¿Crees que estás operando con la perfecta voluntad de Dios? A medida que las personas comienzan a comprender el llamado a ser discípulos de Cristo Jesús, una de las primeras preguntas que la mayoría de la gente le hace a Dios es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y es una pregunta que hacemos sinceramente como hijos de Dios, como discípulos. Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Dan gracias a Dios por todo? ¿Dan gracias a Dios por todo? Amén. Espero que sí estén dando gracias. En las mañanas cuando nos levantamos, Señor, gracias. Estás buscando la perfecta voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Ok? Si no estás en fornicación, estás buscando la voluntad de Dios. Y muchos pecados en línea también, que estamos buscando la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, uno de mis favoritos, que ya les he dicho muchas veces. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformándonos a este mundo, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Salmos 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La voluntad de Dios, cuando nos deleitamos en Él. Así, de cientos de escrituras que podemos encontrar a través de su palabra, donde podemos mirar que es la voluntad de nuestro Dios. Y a continuación, la cuestión de la voluntad de Dios, hay otras cuestiones estrechamente relacionadas con ella. Y decimos, pregunta, ¿cuál es tu voluntad
para mis relaciones? Eso es lo que le preguntamos a Dios. Si están solteros o casados. Carrera. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? En lo personal, ¿cómo quieres que yo viva mi vida? ¿Qué objetivo tienes para mi vida? Y etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ponerle. Dios nos da libertad en algunos de los aspectos específicos porque quiere que seamos guiados por su Espíritu. Aquellos que no son discípulos no hacen esta pregunta porque han sido condicionados para operar en su propia voluntad sin pedirle en absoluta la dirección a Dios. Y esto lo miramos en el mundo. ¿Ok? Quieren que Dios les dé el cielo y que les quite el dolor y los bendiga y los proteja y que haga cualquier otra cosa que ellos quieren que haga, como si fuera un genio Aladino, así que dicen, ahora concédeme este deseo, ahora concédeme este deseo, ahora concédeme este deseo. No, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios busca que podamos tener una relación personal con Él. Y todo lo que hace que tu vida cumpla el propósito de Dios se encuentra en conocer la voluntad de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 14, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que parecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ok? Y luego dice en el versículo 10, dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. A cada uno de nosotros Dios nos reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ok? Todo está revelado. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Ok? Es el Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Ok? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Ok? No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu, el hombre que no ha recibido a Cristo Jesús, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cómo puedes tú creer en eso? Te están llenando la cabeza de cosas, eso es lo que dicen, porque para ellos es una locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, hay cosas que se disciernen espiritualmente, y es porque estamos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos ver las cosas espirituales, porque esas cosas se disciernen por el Espíritu. Punto número 1, el Espíritu Santo es la voz de Dios. El Espíritu Santo es la voz de Dios. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes han escuchado a alguien que diga, Dios me dijo algo? Ya, muchos de nosotros aquí hemos utilizado estas palabras también. Dios me dijo algo. Una de las mejores cosas que puede aprender un discípulo es cómo escuchar la voz de Dios sobre todas las voces que les hablan. Dios nos dio su Espíritu Santo y bien distintivo la voz de Dios. Y lo sabemos cuando es la voz de Dios.
Debemos tener cuidado aquí. He escuchado personas una y otra vez insistir, Dios me dijo, que quieren que haga esto, que quieren que haga aquello, y que esto y aquí y esto allá. He escuchado personas decir, Dios les dijo que se casaran. Y un par de años después, Dios me dijo que me divorciara. Dios nunca nos va a decir que nos divorciamos. Es por eso que cuando estaba yo en lo personal, algo personal, en el ministerio de jóvenes, miraba a los jóvenes que empezaban a noviar y me les acercaba a ellos para ponerlos incómodos. Siempre lo hacía. En los 14 años que estuve de líder con los jóvenes, les hacía estas palabras, estas preguntas cuando los miraba juntos. Y les decía, ¿y para cuándo se casan? Jovencillos de 14, 15 años, 16 años. Los miraban noviando y yo me les acercaba y ¿cuándo se casan? Y se quedaban así como, uy. Y luego yo les decía, si se casan, yo les compro el pastel de bodas. Eso les decía. Hasta ahorita, pues ya me salió caro porque ya es el segundo ahorita. Pero para mí, en lo personal, es súper emocionante mirar. A los jóvenes que les pregunté, y estas dos parejas que ya se han casado o que se van a casar, y de mirarlos y digo yo, wow, Señor, eres tan lindo, y poderlos... Es bueno el Señor. Dios nos habla, de hecho, y lo hace. Dios nos habla más clara y consistentemente a través de la verdad de su palabra. A Jesús se le llama verbo y la Biblia se llama verbo. Ambas son voces que Dios usa para hablarnos de su verdad. En una discusión que Jesús tuvo con los líderes religiosos, él cuestionaba la autoridad de Jesús. Que cuestionaban la autoridad de Jesús, les dijo en Juan capítulo 12, versículo 47 al 50. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y Pablo explicó cómo Dios habla a través de su palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice, toda la escritura, ¿ok? No nomás unas partes, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre ¿de quién? A fin de que el hombre ¿de quién? De Dios. Sea que perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pero nosotros tenemos una relación con una persona, no solo con un libro. El Espíritu Santo se comunica con nosotros a través de un testimonio interior en lo que cambia nuestras vidas y una voz interior. Pablo les dijo a los romanos en Romanos capítulo 8 versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que seamos ¿qué? De que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Diferentes voces hablan e influyen en nuestras vidas. ¿Ok? Y esto es lo que viene y escuchamos. La voz de la educación de nuestra crianza. Y luego decimos, es que mis padres así lo hicieron. Y así lo voy a seguir haciendo yo.
aunque el Espíritu de Dios te está diciendo que hagas algo diferente. No, pero es que mis padres me dijeron que lo hiciera así. La voz de nuestra educación académica es que los profesores en la universidad me decían que hiciera esto. Y escuchamos esas voces. Y la voz del Espíritu Santo, no. La voz de nuestras experiencias, hermano, pero es que yo tengo experiencia en esto. Y no escuchamos a la voz del Espíritu Santo. La voz de nuestras circunstancias, lo que estamos viviendo. Y aún a veces ponemos atención a la voz del enemigo. Aprender a escuchar a Dios implica dos claves importantes. Conociendo la palabra de Dios fue lo que hablamos la semana pasada. Y el número 2 es saber escuchar la voz de Dios. Debemos estar en silencio, callados para escuchar la voz de Dios. A veces no lo dejamos decir absolutamente nada y a veces no le dejas decir ni siquiera una palabra. A veces necesitamos tiempo para estar tranquilos ante Dios para poder escucharlo. Hermanos, si no lo están haciendo, dense tiempo para escuchar la voz de Dios. Incluso cuando estamos orando, no necesitamos estar hable todo el tiempo. Necesitamos estar en silencio para escuchar la voz de Dios. Por eso tenemos 2 oídos y una sola boca, para poner más atención y hablar menos. Dios nunca, pero de los nunca dirán nada que violará su palabra. ¿Ok? Nunca de los nunca. Dios, y como ejemplo, Dios así que dice, Dios me dijo que es más importante para mí ser feliz que permanecer casado. Dios me lo dijo. Yo sé que Dios me dijo eso. Para mí es más importante que yo sea feliz porque me lo merezco. Y a veces nos engañamos con estas palabras. O Dios me dijo que saliera, que tenía que conocer a alguien que está bien guapo o bien guapa y yo sé que yo soy bien atractivo o ella es bien atractiva y pues me la merezco yo también. Dios me lo dijo pero no es cristiana. Yugo desigual, hermanos. Dios nunca de los nunca violará lo que dice su palabra. Una de las principales diferencias entre los asistentes a la iglesia y los discípulos es cómo escuchar la palabra de Dios. Escuchamos a Dios hablar ante todo a través de su palabra. Escuchamos hablar a Dios a través del poder del Espíritu Santo. Escuchamos a Dios hablar a través de su pueblo, los pastores, los líderes, amigos, familiares llenos del Espíritu Santo que pueden ser usados para hablar su verdad. Eso es como escuchamos la voz de Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Una de las características más distintivas de un discípulo de Jesús en los primeros días fue cómo aprendieron a cooperar con el poder de Dios. Si me permiten un poquito antes de que se vengan los hermanos de la alabanza, permítanme poquito, no vengan todavía. Muchos asistentes a la iglesia simplemente siguen los movimientos. Sus vidas son diferentes a la de los agnósticos, no son muy diferentes a las de los agnósticos de la calle. Van a la iglesia un par de veces al mes y dan un poco cuando les conviene, oran cuando están en problemas, pero rara vez hablan de Dios, a menos que estén realmente enojados. Para ellos el poder del Espíritu Santo es tan extraño, tal vez como un unicornio. ¿Alguien ha habido un unicornio? No, pero así es a veces de extraño el poder del Espíritu Santo para mucha gente dentro de la iglesia. Los discípulos dependen del poder del Espíritu para todo. Este no es un concepto nuevo o extraño. Jesús les dijo a sus seguidores en Hechos capítulo 1 versículo 8, se los vuelvo a repetir, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando leemos estas escrituras, se da uno cuenta de que Dios ha usado a personas para lograr
cosas aparentemente imposibles a través del poder del Espíritu Santo. Pero muchos que asistimos a la iglesia asumimos que eso fue entonces y ahora ya no sucede. No creen que Dios haga cosas sobrenaturales a través de ellos hoy. Pero mientras leo las Escrituras, no veo en ningún lugar que Dios haya decidido dejar de funcionar de una manera sobrenatural a través de las personas. El problema con muchos de nosotros es que intentamos hacer lo sobrenatural y que encaje en pensamientos naturales. La razón por la cual tantos creyentes bien intencionados nunca experimentan el increíble poder del Espíritu Santo, usándolos para hacer algo sobrenatural. Y solamente para poderles enseñar a ustedes de cómo el Espíritu Santo se manifiesta dentro de aquí de la iglesia hoy en día, y para que sea algo visual para ustedes, hay algo que dentro de nosotros en nuestras casas tenemos cosas como estas. Y Dios nos dice que es el poder del Espíritu Santo como una llama de fuego y tiene poder como una dinamita. Y a veces nosotros como cristianos le hacemos así y luego prende y se apaga, y prende y se apaga, y prende y se apaga. Y estamos así día, y prenden y se apagan, y así están. Y se nos acaba el gas. Y a veces nada más una chispita. Y hay otros dentro de la iglesia que estamos así. En un ratito nada más. Y luego otra vez. Estamos así. Y estamos sirviendo. Y estamos buscando de Dios constantemente. Y es una flamita. Y así. Flamita tras flamita. Y luego estamos otros que estamos sirviendo a Dios y estamos buscando de Dios. Y en lo que estamos buscando de Dios, se mantiene esta una flama así. Y ya hace ruido. Y empezamos a hacer ruido. Y ya no cualquiera viene y no se apaga ya. Al menos que tú lo apagues. Pero así estamos. Y queremos seguir buscando de Dios, pero estamos sirviendo y echándole muchas ganas. Y la flama de nuestro espíritu está así. Y no para. Y no para. Y sigue. Y luego Dios nos dice a cada uno de nosotros aquí. A cada uno de nosotros aquí presentes nos dice: yo los quiero llenar de mi Espíritu Santo. Y quiero que su flama esté así. Y esto es en lo que Dios nos da, de que nosotros podamos estar así. Así es como Dios quiere a su iglesia, sin que nada la apague. Que podamos ser luz y sal. En el lugar donde estamos, que nuestra llama de fuego esté así. Que seamos una luz que está encendida. Hermanos, en lo que estamos aquí, hay muchos de ustedes aquí presentes. Y yo les voy a pedir que si hay alguien aquí que desea ser llenado de su Espíritu Santo, el grupo de alabanza va a pasar al frente y van a estar tocando. Y en lo que están, yo les pido, en verdad, si quieren recibir el poder, la llenura de su Espíritu Santo por primera vez en sus vidas, hay varios hermanos que les dije, van a pasar y van a orar por ustedes para que ustedes puedan recibir de este Espíritu Santo. Les van a ungir con aceite para que ustedes puedan hacerlo. Esto es algo por fe. En cada uno de nosotros es algo por fe. Así como estaba la iglesia y los discípulos estaban esperando la llenura del Espíritu Santo, aquí cada uno de ustedes están esperando de la misma manera. Pero que no se vayan de aquí ustedes el día de hoy sin que no se pongan de pie y digan: yo quiero ser llenado.
De la misma manera, hay muchos que ya tal vez han recibido el Espíritu Santo en sus vidas. Y de la misma manera sienten que ya su gas, ese tanquecito ya no tiene nada, ya no tiene nada de gas. Y está corriendo ya sin nada de gas y ahí vamos en la vida. Y Señor, háblame, y no escuchamos nada. Y que quieren que Dios, el Espíritu Santo, les llene ese tanque para que puedan seguir con esa flama y que puedan servir a nuestro Dios con todas las ganas posibles. Que también se pongan de pie. Yo les animo, háganlo sin ninguna vergüenza. Párense delante de Dios, no se avergüencen. Hay varios hermanos, ellos ya saben quiénes son y van a pasar y van a empezar a orar por ustedes. Sin ninguna vergüenza, pónganse de pie. Padre, te damos gracias.